Hola a todos, sean bienvenidos al canal Mea Cuba. Por favor, suscriban nuestras publicaciones y les pido que me hagan crecer este nuevo proyecto. Hoy el tema que traigo es algo complicado para mí porque yo no soy especialista en economía, pero me gustaría dejar mi punto de vista sobre un proceso que nos ha llevado a la ruina de nuestro país, de Cuba. Ese proceso se inició en el 59 y para explicar este proceso, eh, utilizando eh, las ideas que tengo sobre un tema que no domino perfectamente, voy a citar algunos ejemplos. Les pido que me disculpen si me equivoco en algún momento, pero como les digo, no soy especialista en economía. Muy bien, en el año 59 hay que entender que Cuba era un país que había sido independiente poco más de 50 años. Cuba como nación independiente surgió en 1902 y precisamente la situación que estamos a vivir hoy es muy parecida a la situación que los cubanos enfrentaron en el inicio de la República, en el inicio del siglo XX. ¿En qué sentido? Bueno, una parte del país estaba destruida por la guerra, por las guerras de independencia, sobre todo la región oriental. La mayor riqueza de Cuba era la agricultura y los campos estaban destruidos. Después de la, de la independencia había un ejército, el ejército independentista cubano, eh, que eran hombres que no tenían trabajo. También había muchos problemas de salud pública, especialmente la fiebre amarilla, que diezmaba a Cuba en aquella época. Algo muy parecido a lo que pasa hoy en Cuba, donde hay muchísimas enfermedades, en que el país está destruido, en que las personas o no tienen trabajo o si trabajan, trabajan por una miseria, en que hay muchas situaciones sociales. Entonces, ¿cómo? La realidad es que en la primera mitad del siglo XX, hasta el año 59, la economía cubana fue creciendo con algunos altos y bajos provocados por la Segunda Guerra Mundial, por la recesión que hubo en el inicio del siglo XX, pero aún así, el nivel económico que había en Cuba en el año 59 eh, era completamente diferente a aquella que existía después de la independencia en Cuba. Entonces, es natural pensar que ese proceso de crecimiento económico se continuase en el tiempo, pero no resultó así. En realidad, en el año 59 comenzó un proceso de empobrecimiento de nuestra nación. Eh, el primer ejemplo, y voy a citar 4 ejemplos en este video. El primer ejemplo, un momento importante en que nuestra nación se empobreció, fue cuando el gobierno castrista decidió efectuar las nacionalizaciones y las reformas agrarias. ¿Por qué? Bueno, porque todas esas grandes propiedades, esas grandes empresas, los puertos, los aeropuertos, que muchos de ellos eran privados, pasaron a manos del Estado. Este proceso de nacionalizaciones solo concluyó en el año 68, en que todas las propiedades pasaron a ser eh, parte del Estado. Para nosotros los cubanos lo recordamos perfectamente, pero durante un tiempo en Cuba no se podía, no se podía vender una casa, solo lo podías permutar por otra. Eh, También en el campo, las personas que tenían una vaca no la podían sacrificar. Eh, por tanto, los cubanos con este proceso fuimos privados de toda esa riqueza que había sido acumulada. Eh, el Estado, y cuando digo el Estado me refiero a este grupo de criminales que se adueñó de Cuba, claro que ellos enriquecieron, porque se robaron todas esas propiedades, se robaron todas las tierras que había en Cuba, la mayoría de ellas, y
esa riqueza pasó a manos de ellos. ¿Cuál fue el resultado de eso? Bueno, que los cubanos, cuando digo los cubanos, los individuos como tal, en su inmensa mayoría pasaron a ser más pobres. El Estado, aunque controlaba esas propiedades, que después en sus manos quedaron totalmente arruinadas, en realidad los individuos fueron cada vez más pobres. Ahora, lo que pasa es que una nación es más rica cuanto más ricos son sus individuos, son sus personas. Y en este primer ejemplo, estamos viendo cómo el Estado, al adueñarse de todas esas propiedades, no volvió la nación cubana más rica, la empobreció. ¿Y la empobreció cómo? Empobreciendo a sus individuos, esto es, a nuestros antepasados, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y ese es el primer ejemplo que yo quería traer. Eh, También les recuerdo que esas primeras nacionalizaciones, esas reformas agrarias, fueron apoyadas con mucho entusiasmo por la inmensa mayoría de los cubanos, porque esa, esa enorme fiesta de nacionalizaciones en que se pensaba que se estaba penalizando a los ricos y que ahora todo iba a ser nuestro, pues bueno, después vino la resaca. Después de la fiesta vino la resaca. Y en realidad no fuimos más ricos, en realidad fuimos más pobres. El segundo ejemplo que les quería traer, recordar, es el cambio de dinero de 1961. En el 59, cuando Fidel Castro y su familia y sus amigos se adueñaron de todas las instituciones cubanas, el peso cubano era equivalente al dólar. ¿Y qué fue lo que hicieron en 1961? Una reforma monetaria. Cambiaron el dinero. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, yo me imagino que lo hayan hecho para eliminar todos esos ahorros, todo ese poder económico que estaba en manos de una buena parte de los cubanos. No eran los americanos, no eran los extranjeros, eran los cubanos, para eliminar todo esa fuerza económica, todos esos ahorros, y así aumentar el control del Estado. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que el Estado, de hecho, controló aún más la nación cubana. Pero con ese efecto de controlar la nación cubana, el resultado fue que empobreció más a todos los cubanos y consecuentemente empobreció más a la nación cubana. Este es el segundo momento en que yo les quería traer, el segundo ejemplo que me parece importante recordar. El tercero es otro que muchos o no lo saben, o lo han olvidado, o lo recuerdan vagamente. Muy bien, pues a mí me gustaría referir que en los años 80 en Cuba, el castrismo creó una serie de tiendas que le llamaron las tiendas de Hernán Cortés. ¿Qué sucedía en estas tiendas? Bueno, en estas tiendas los cubanos podían comprar con bonos cosas que no encontraban de otra manera. ¿Qué cosas? Eh, Pantalones de mezclilla, que en Cuba la llamamos pitusa, o sea, ropa, eh, algunas baratijas, cosas que era muy difícil encontrar en el mercado, en las tiendas del Estado o en el mercado negro. Pues en estas tiendas las vendían y las vendían por una especie de bonos, las cambiaban por una especie de bonos. ¿Y esos bonos cómo que se obtenían? Bueno, las personas podían obtener esos bonos llevando a, algunas instituciones, llevaban las joyas, las obras de arte que tenían en casa. eh, y bueno, esa, esa, por esas obras de arte, por esas joyas, se les entregaba los bonos y después con los bonos adquirían esas cosas que de otra manera no podían comprar. Eh, Aquí el Estado impuso su posición abusadora sobre nuestro pueblo eh, en dos momentos. Primero, cuando llevábamos, por ejemplo, una cadena de oro y nos decían, por esta cadena de oro te voy a dar tantos bonos,
eh, pues en ese momento la persona dependía de lo que le decían. No tenía manera de decir que era más, que era menos. Y después con los bonos lo cambiaba eh, por, por ropa, por lo que quisiese que había en esas tiendas, al precio que estaban en esas tiendas. Este proceso obviamente enriqueció más a la familia Castro y a toda la cúpula del poder, pero le quitó de las manos a los cubanos toda esa herencia, cuadros, estatuas, joyas, libros, publicaciones raras que estaban en manos, sellos, monedas que estaban en manos de los cubanos, que lo habían heredado sus antepasados, y el Estado se apropió de eso todo. Eh, la familia Castro, obviamente, enriqueció con esto. Pero los cubanos nos empobrecimos cada vez más y la nación cubana continuó siendo aún más pobre. Y el cuarto ejemplo, o el cuarto momento en la historia reciente de Cuba que me gustaría recordar, es cómo desapareció el CUC. Para quien no es cubano, el CUC era una moneda que existió en Cuba durante algunas décadas, que se decía que era equivalente al dólar y que el Estado lo utilizaba, por ejemplo, cuando un extranjero viajaba a Cuba y quería cambiar sus, sus dólares, sus euros, lo que sea, pues le entregaban el CUC y con ese CUC pues podía adquirir algunos servicios y comprar cosas en Cuba. Eh, con el aumento de la inmigración, pues los cubanos aumentaron también el dinero que enviaron para Cuba. Y cuando enviaban dinero para Cuba, lo que le entregaban a los familiares también era el CUC. Había tiendas en que se podía comprar con CUC y por tanto se fue creando una especie de economía paralela en Cuba sustentada por el CUC. Y así funcionó durante muchos años. Muchos negocios que se hacían en la calle en Cuba se hacían en CUC y hubo personas en Cuba que comenzaron a acumular alguna riqueza, siempre en CUC, obviamente. Bueno, bien, pues cuando desaparece el CUC, cerca de 2 años, pues desapareció toda esa economía paralela. Las personas que tenían cuentas en CUC se las transformaron en CUP al cambio que el Estado impuso y ahí ya perdían dinero. Y después entramos en un proceso inflacionario en que esas cuentas que eran en CUC y que pasaron a ser en CUP, la moneda que existe actualmente en Cuba, pues la cantidad que tienen todos los días vale menos, porque el peso pierde valor casi todos los días. Y aquí tenemos otro momento en que el Estado hace una reforma económica para aumentar su poder sobre los ciudadanos son más pobres y la nación toda se empobrece. ¿Por qué que yo he decidido traer estos ejemplos? Es porque tenemos que entender, me gustaría que nosotros los cubanos entendiésemos, y si algún cubano no me escucha, por favor, óiganme con atención, porque me parece también importante para ustedes. Eh, Estas políticas en que el Estado aumenta y que consecuentemente los ciudadanos pierden poder son políticas de empobrecimiento. ¿Por qué? Porque la nación realmente, las naciones más ricas, lo que tienen son ciudadanos ricos, prósperos, que pueden hacer crecer su nivel de vida, su economía familiar, y al hacerlo, crean la economía del país. Algún ejemplo, Japón, 2 bombas atómicas. Japón no tiene petróleo. Japón no tiene diamantes. Japón no tiene casi recursos económicos. Bueno, pues Japón es un país muy desarrollado del punto de vista económico y a todos los niveles. ¿Cómo lo consiguieron? Bueno, estudien economía y vean cómo los japoneses lo han hecho. Ejemplos al contrario, Venezuela.
Venezuela, un país que Dios lo bendició con todo, especialmente con una de las principales reservas de petróleo, pero también tienen ríos muy caudalosos, tienen recursos minerales, tienen, tienen turismo, tienen, lo tienen todo, todo, tienen un clima maravilloso. Y vean en el estado en que está Venezuela. Porque la riqueza de un país no es la riqueza de sus recursos naturales, no es la principal riqueza. La principal riqueza es eh, la libertad económica y la libertad en todos los sentidos de sus individuos. Esa libertad trae prosperidad y la prosperidad trae riqueza, riqueza para todos. Cuanto más ricos somos todos, más ricos en nuestro país y mejor vivimos todos. Eh, por eso, para si alguien que no es cubano y que simpatiza con estas ideas y que piensa que Cuba es un ejemplo, vean, vean lo que ha pasado en Cuba. Cuba es un país cada vez más pobre y no es por causa del bloqueo, no, no, es por causa de las acciones que los gobernantes cubanos, los dictadores cubanos han tomado en más de 60 décadas. Por último, les quería mandar un mensaje a mis hermanos cubanos. En cada uno de estos momentos que os recordé, el Estado fue cada vez más fuerte, más controlador, y nosotros fuimos cada vez más humillados y más empobrecidos. Pero nosotros también tenemos responsabilidad y nosotros tenemos que invertir ese proceso. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Esto lo voy a aprofundar en otro video, pero nosotros tenemos responsabilidad como nación. Cuando digo nación, una responsabilidad es todos, cada uno de nosotros, eh, somos los que tenemos que invertir este proceso. Si no queremos mirar al pasado, tenemos que mirar al futuro. Si queremos construir un país, pues nosotros tenemos que empezar a construir ese país y esa construcción empieza dentro de nosotros. No es eh, apoyando esta dictadura o fingiendo que la apoyamos. Nosotros tenemos a la dictadura en nuestras manos y si queremos terminar con ella, pues tenemos que ser nosotros la que tenemos que terminarlo. Tú piensa, tú cubano, piensa cómo lo puedes hacer. Eh, a nuestros amigos portugueses eh, que piensan que nada de esto, portugueses, españoles, que piensan que nada de esto les puede pasar. Miren, los venezolanos nos lo dijeron también a nosotros los cubanos, cuando le empezamos a decir, cuidado que ustedes van por el mismo camino, cuidado que, que, que esas políticas destruyeron a Cuba, cuidado que fue así que ellos se adueñaron de nuestro país. Pues pasó exactamente lo mismo en Venezuela y no solo en Venezuela, también en Nicaragua. Porque ellos, naciones como Nicaragua, como Venezuela, aprendieron con los cubanos. ¿Y los cubanos con quién aprendieron? Pues aprendieron con la Stasi de la República Democrática Alemana, aprendieron con la KGB soviética, o sea, con las policías políticas más represoras del mundo, con ellos aprendieron. Y, y fue así que esclavizaron a todo un pueblo, con represión, pero también con la complicidad y el apoyo de muchos sectores de la población. Nosotros los cubanos no nos podemos olvidar de los gritos de paredón, paredón en la Plaza de la Revolución, cuando pedíamos que fuesen ejecutados cubanos en juicios que nada, eh, en juicios sumarios que duraron 2 o 3 días, y miles de cubanos murieron así. Pero muchos miles de cubanos apoyaron esos crímenes de lesa humanidad contra lo que decía
por ejemplo, la Constitución de 1940, Constitución que el propio Fidel Castro prometió que iba a reponer y en la cual era prohibida la pena de muerte. Pues muchos cubanos lo apoyaron, se olvidaron de su Constitución, se olvidaron de sus instituciones y también se olvidaron de su religión, de sus religiones, porque ninguna religión apoya que, que una persona pueda matar a otra, que la pueda torturar, como ha pasado durante décadas en Cuba. Por eso nosotros los cubanos también tenemos responsabilidad. Y es por eso que estamos pagando esta espiral de miseria absoluta que hay en Cuba. Nada resta en pie en Cuba actualmente. No resta nada, nada. Lo que resta es miseria absoluta. Nosotros, principalmente los de la cúpula, son los responsables, pero nosotros también los cubanos hemos sido responsables de eso. Y tú, amigo portugués, amigo español que me escucha, tú eres responsable por el destino de tu país. Por favor, escucha esto y piensa bien cómo puedes beneficiar tu país, cómo te puedes beneficiar tú de la prosperidad. Cuidado, que el control del Estado y la disminución de los poderes de los individuos nos llevan a la miseria. Está demostrado. Es eso lo que he querido transmitir con estos ejemplos. A todos, muchas gracias por escuchar el video hasta el final. Si les ha gustado este material, por favor, no se olviden de dar que les gustó el vídeo. Suscriban al canal. También tenemos una página en Facebook. Síganme, por favor. Vamos a hacer crecer esta comunidad entre todos. Si puedes, déjame un comentario en el video sobre lo que tú piensas sobre este asunto, que es un asunto muy vasto y yo sé que también es un asunto polémico. Y les ruego que me disculpe si me he equivocado con alguna referencia histórica o con algún tema económico que no domino muy bien. No lo he hecho por maldad, lo hago por desconocimiento y entre todos podemos mejorar este contenido. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.